Entonces, el tema es notas técnicas complementarias para diseño por sismo, con comentarios del 2020. Por aquí, pues, les comparto mi contacto, que es mendezcuevas@ixa.com.mx para cualquier comentario adicional. Tenemos que iniciar esta charla considerando que el sismo en sí es un riesgo. Es un riesgo que tiene un origen natural, pero como veremos más adelante, este riesgo también se convierte en un riesgo antropogénico, y que esto pues le da la característica al tema que hoy nos ocupa, que básicamente es el tener análisis o en su momento también todas las condiciones necesarias para que las construcciones ante los eventos sísmicos pues tengan un comportamiento adecuado. Entonces, bajo ese esquema tenemos, se presenta el riesgo, para lo cual tenemos elementos que se definen como elementos preventivos, y después, si esta prevención no funciona, puede ser que entremos en crisis. Y bueno, si entramos en crisis, necesariamente tenemos que regresar al estado anterior a esa crisis o en su momento a una condición similar a lo que teníamos antes de la crisis, que es la resiliencia, la capacidad de responder ante las crisis y la capacidad de regresar a los estados anteriores a estas crisis. Entonces, bajo este esquema, vamos a plantear el tema del sismo, y pues como hemos mencionado desde charlas anteriores, en el tema prevención, pues tenemos el reglamento y las normas técnicas complementarias y nuestra actividad profesional a prueba de verdad. Entonces, estos riesgos pueden ser de origen natural o antrópicos o antropogénicos, es lo mismo prácticamente, y estos últimos son generados por la actividad humana, o en su caso pueden ser mixtos, pueden ser de origen natural y que se transforme en antrópicos o antropogénicos. Es el caso de los sismos, efectivamente, que son mixtos, tienen origen natural, pero se pueden convertir en un riesgo cuando llegan a una zona, a un territorio poblado por humanos. ¿Y por qué? Porque los humanos tienen necesidad, pues, de tener abrigo, de tener dónde vivir, dónde divertirse, dónde estudiar, dónde trabajar, etcétera, etcétera. Y entonces, cuando esa actividad humana de construir, pues se vuelve en sí un riesgo que es antrópico o antropogénico, porque ahí ya está la mano humana en algo que no estaba en la naturaleza, ¿verdad? Entonces, bajo ese esquema podemos ver que este riesgo, los riesgos por sismo pueden ser mixtos y normalmente dañan a las personas, al patrimonio, al medio ambiente, y como lo mencionábamos siempre, además de la vida y del patrimonio, pues dañan el tema de la salud. Para eso, aquí los tenemos, ¿verdad? Nuevamente, además de los que hemos mencionado, pues hay biológicos, hay tecnológicos, también esos riesgos
biológicos, pues muchos piensan que puede ser pues una guerra bacteriológica, por ejemplo, o algo que se salga de control, ¿verdad? Algunos piensan que la actual pandemia se salió de control, pero bueno, eso no se sabe aún. Entonces, vamos a ver lo relacionado con sismos y con tsunamis. Aquí hay otros tantos riesgos que se pueden clasificar como naturales, que pues hasta las sequías, ¿verdad? Son riesgos naturales. El origen de los sismos, bueno, pues ya sabemos por qué tiembla en México, por qué se sacude la tierra y pues finalmente bueno, como pudimos ver, pues se ve claramente lo que habíamos comentado hace un momento, de que un riesgo antropogénico, se convierte en un riesgo, digo, un natural en antropogénico. Y bueno, esto está muy relacionado con la energía liberada durante un sismo, pues quienes han estado preocupados por tratar de reducir digamos, los efectos y toda esta energía liberada durante un sismo, pues tratan de compararlo con algo más, más visible. Por ejemplo, en este caso, comparar con explosiones ya sea del TNT, el nitrotolueno, o bombas atómicas similares a las detonadas en Hiroshima y Nagasaki. El 6 y 9 de agosto del 45, ¿verdad? Bajo ese esquema, pues aquí hay un reloj que se encontró, ¿verdad? Después de estas explosiones, donde se encuentra exactamente el momento de la explosión a las 8:15 am en Hiroshima. A esa bomba le llamaban el Little Boy, los gringos, ¿verdad? Y es esta bomba que con solamente 235 de uranio, 235 con solo 4.4 gramos de peso, 3 metros de longitud, 0.75 metros de diámetro, y explotando ni siquiera a nivel de terreno, sino a unos 600 metros de altura, pues produce instantáneamente pues, 140,000 fallecidos. Esta potencia de Little Boy era de aproximadamente 13 kilotones, o sea, kilotones medidos en toneladas de nitrotolueno son 13,000 toneladas.
Bajo ese esquema tenemos que pararlo con otra fuerza, es lanzar un objeto de 1 tonelada a una altura de 100 metros. Se requiere 0.3027 de la energía liberada en la explosión de 1 tonelada de trinitrotolueno. Entonces esto nos da una idea clara de la gran energía. Tratamos de ver de qué estamos hablando cuando se libera energía durante un sismo. Entonces aquí tenemos más o menos un análisis de lo que sería la energía liberada en cuanto a los grados de magnitud, que sabemos que pues desde la magnitud 5 hasta, bueno, la 8 que hemos padecido en el territorio, pues y 9 en el continente, pues aquí están el número de bombas, ¿verdad? Que pues de magnitud 5 es una y así sucesivamente se va multiplicando por 32, 1 por 32, 32 por 32 es 1024, 1024 por 32 es 32.768 y 32 es 104.576 bombas atómicas, ¿verdad? Es de escala logarítmica, es no lineal obviamente, porque de un grado o de un punto de grado, un décimo de grado a otro, pues varía muchísimo los daños y todo esto, ¿verdad? Entonces, esto podemos dar, nos puede dar una idea que de 7 a 8, un sismo de 7 a 8, pues podríamos pensar que linealmente fueran daños no muy altos, pero vemos que sí, o sabemos, la experiencia nos ha dicho que sí hay una gran diferencia, ¿verdad? Entonces, este ingeniero, ¿verdad? Charles Richter, sismólogo, por ahí de los principios del siglo pasado, pues se propuso, este amigo pues era californiano. Sabemos que California, pues por el tema de la falla de San Andrés, pues ha tenido pues sismos importantes. Entonces, Charles Richter se propuso definir una escala de magnitud sísmica para, pues, por lo menos empezar a saber de qué magnitudes estábamos hablando y de qué energía liberada estábamos hablando, para con eso tener una referencia y tratar de referenciarlos pues a los daños, a las necesidades de que las estructuras tuviesen tal o cual comportamiento, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, bajo esta situación y este criterio, pues es como se da el asunto de energía liberada. Entonces, pues señor lo empezó a hacer con equipo disponible en esos momentos y bajo esquemas un poquito rudimentarios, y nos da esta gráfica, ¿verdad? Donde se ve precisamente la escala logarítmica y donde podemos ver que la energía liberada pues va creciendo muy rápidamente, aun cuando los grados aquí pues no sean de esa magnitud. Entonces tenemos aquí algunas referencias, ¿verdad? Ya en referencias de daños, donde vienen los grados en la columna de la izquierda, desde 1 hasta 5.5. Vemos las equivalencias en la siguiente columna de nitrotolueno, y podemos ver una gran diferencia, por ejemplo, en un sismo frecuente, porque hay miles de sismos en la costa del Pacífico, pues de 2, de 3, etcétera, pues vamos a suponer de 185 kilos hasta 500 toneladas, ¿verdad? Eso es lo que
la gran diferencia entre 3 y entre 5.5. Bueno, aquí son lo que tenemos como referencias o como daños, que es lo que es visible para nosotros, para los humanos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, pues aquí vamos a pensar en un 2, ¿verdad? Es como si fuera una explosión de un tanque de gas. También tenemos y al 3, por ejemplo, la explosión de una planta de gas, ya no es un tanque, ya es una planta de gas. Del 2 al 3 es una gran diferencia. Y así sucesivamente podemos pensar ya aquí en 4, y hay una bomba atómica de baja potencia. Por ejemplo, energía liberada en 4 o 5 y es un tornado promedio. Y así hasta 5.5, que es un terremoto como este de Little School Mountain de Nevada en el 92, ¿verdad? Y así sucesivamente nos vamos a ir hasta 10 y hasta 12, donde hay 1 billón de toneladas y pues obviamente los, digamos, equivalentes y los daños son estos, ¿verdad? Pues aquí está, por ejemplo, diversos, en la última línea, pues están diversos sismos desde el 94, 8, 94, este de Northridge, California, es un sismo famoso, de Italia, los de y así sucesivamente podemos ver aquí en el 8, pues aquí también debería de estar el sismo de la Ciudad de México, aquí terremoto de China en el 7-8, y así sucesivamente hasta llegar al un terremoto en 1960. Hay uno más reciente de 9 y tantos de Chile, 10 falla tipo San Andrés. Entonces, pues si llegamos a un 12, esto es una fractura de la Tierra por el centro, cantidad de energía solar recibida diariamente de la Tierra. Entonces, pues son, digamos, magnitudes muy amplias las que se manejan en lo referente a las energías liberadas. Y aquí, bueno, aquí tenemos esta escala de Richter donde se nos va definiendo desde menor hasta grandes sismos. Entonces, actualmente, en lugar de medirse la amplitud, se mide la magnitud mediante el momento sísmico, lo que expresa la energía liberada. Esto es importante para darnos una idea de la energía que se libera, obviamente, para tener la capacidad de mover millones de toneladas de tierra para que las ondas S y ondas P viajen a través de varios cientos de kilómetros. En nuestro caso, estaríamos hablando de, pues, por ejemplo, el sismo del 7 de septiembre de 2017, con epicentro allá cerca por las costas de Pijijiapan en Chiapas, pues viajaron alrededor de más de 700 kilómetros, ¿verdad? De 700, 800 kilómetros. Y aún siendo de 8.2 grados, pues obviamente no tuvo los efectos aquí tan grandes como los que en línea recta en la costa del Pacífico puede ser entre 300 y 400 kilómetros. Entonces, por eso es que la distancia del epicentro es muy importante para la intensidad con la que llegue un sismo al sitio que nos interesa, porque bueno, también puede ser que no nos interesen mucho los efectos si llega a un desierto, ¿verdad? Pues si llega a un desierto, pues simplemente moverá la tierra y se acabó el asunto. Los sitios de interés normalmente son sitios densamente poblados, como es la Ciudad de México. Y aquí podemos ver que los sismos más frecuentes son desde Jalisco a Chiapas y, como mencionamos, están en un radio de entre 400 y 800 kilómetros. El efecto de sitio es sumamente importante en la Ciudad de México. El efecto de sitio quiere decir que son las condiciones del suelo
las que influyen también en cómo se comportan las ondas sísmicas que llegan ya sea desde 400 u 800 kilómetros. Bajo ese esquema tenemos la zona más, digamos, sensible a los sismos, pues es la zona número 3, como está catalogada en nuestras normas, la zona 3, zona del lago, siguiéndole por la zona 2, que es una zona de transición, la zona del lago, y la zona dura, que es catalogada como tipo 1, ¿verdad? Entonces, estas características de este suelo del lago, como todos sabemos que la cuenca del Valle de México es una cuenca endorreica, eso quiere decir que en algún momento de la historia se cerró la zona sur con la sierra esta de la que nos divide del estado de Morelos, la Chichinautzin, y con eso pues se formó pues un lago prácticamente, que era lo que era anteriormente el Valle de México, pues con, digamos, arrastres de todo tipo de materiales que van formando las capas de lo que es el suelo actualmente, el suelo de zona del lago. Entonces, ese es un suelo sedimentario, ya que precisamente son sedimentos arrastrados por lluvias, por los ríos de toda la cuenca, los que hacen que se vaya formando este suelo, que pues es completamente anisótrico, ¿verdad? No tiene isotropía y tampoco es, digamos, uniformidad. Entonces, bajo ese esquema, pues hay diferentes profundidades de suelo, diferentes materiales, diferentes capas, y no solamente hay capas de terreno aluviales, sino también hay capas de terreno que son producto de erupción de los volcanes, ¿verdad? Por si fuera poco, los de volcanes que circundan al Valle de México, como lo es el Popocatépetl, como es el volcán que formó los Pedregales de San Ángel, de Santo Domingo, todos estos que está en la zona del Ajusco, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es interesante para el efecto sísmico, el efecto de sitio. Entonces aquí podemos ver un esquema de lo que es la cuenca, ¿verdad? Que está limitada por los volcanes y fallas. Entonces, pues es como vemos, pues, completamente eh, eh, nada uniforme. Y aquí podemos ver básicamente la simbología que tenemos, y son materiales sedimentarios de alto contenido de arcillas y limos, ¿verdad? También tenemos gravas y arenas, y tenemos pues ledes granulares de diversa composición, como arenas y cenizas volcánicas, que son las que comentábamos. Entonces, pues como vemos, además en la base de la cuenca, pues también pueden presentarse fallas, ¿verdad? Fallas que a últimas fechas también probablemente sean el origen de muchas de las grietas que se presentan, además de la desecación del valle por la extracción básicamente del agua para el suministro de la misma ciudad. Entonces aquí tenemos las composiciones mineralógicas de la zona arcillosa. Y bueno, aquí tenemos un montón de autores, ¿verdad? Desde Sebar de 1953 hasta algo ya más contemporáneo, donde podemos también tener información sobre la composición mineralógica de las arcillas. El drenaje del Valle de México fue restringido desde, pues, lo que les comentaba,
780,000 años con la sierra esa de Chichinautzin, y porque además, pues, por aquí pasa parte del eje neovolcánico, el eje neovolcánico que nace, bueno, se adentra en nuestro territorio desde los volcanes allá del Pacífico, en Colima, ¿verdad? Ahí tenemos el volcán de Fuego, el volcán Nevado, y ya viene por Michoacán. El siglo pasado, por ahí apareció el volcán de el Paricutín, ¿verdad? Y ahí se viene para acá, para la zona del Estado de México, donde tenemos volcanes que ya están inactivos, pero que ahí están, como el Nevado de Toluca. Aquí ya en el Valle de México, pues tenemos la zona del Ajusco y todos los volcancitos que se van y que tenemos cráteres en todo lo que es el Valle de México, hasta, bueno, el Popocatépetl, Iztaccíhuatl, siguiendo por lo que es la Mujer Dormida, ya en los límites entre Puebla y Tlaxcala. Y ya, después por ahí tenemos el Cofre de Perote, cerca de Veracruz. Entre Veracruz y Puebla también tenemos lo que es el volcán más alto del país, que es pues el Pico de Orizaba. Ya más allá hay algunos volcanes ya más pequeños en la zona de las islas, ¿verdad? En Veracruz, y digamos que ahí se termina el eje volcánico. Entonces, como vemos, pues también es una fuente sísmica, puede ser una fuente sísmica el tema volcánico. Bueno, aquí tenemos pues las características de los suelos, en el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, y bueno, aquí creo que se repite esta lámina, y por su naturaleza el suelo del Valle de México pues tiende a amplificar las ondas sísmicas, que eso es lo que nos interesa, ¿verdad? Es como si tenemos un vaso medio lleno de agua, lo deslizamos, lo sacudimos, dejamos de sacudir el vaso se queda quieto y el agua sigue moviéndose. Eso es lo que sucede en términos muy prácticos en lo que es la cuenca del Valle de México. Pasa la onda sísmica, mueve el suelo firme deja de moverse, pero la zona lacustre, que es semisólida o semilíquida, como quieran llamarla, pues se queda ahí moviéndose como gelatina, ¿verdad? Y entonces esos son los efectos más graves que podemos tener para las estructuras en cuestión sísmica durante un evento sísmico. Como les mencionaba desde un principio, Ciudad de México pues es la ciudad más grande donde confluyen esas dos condiciones, ponen en riesgo de crisis a sus estructuras, al suelo, de manera muy frecuente. Entonces, pues tenemos normatividad, como en este caso las normas técnicas de diseño por sismo del 2020, relativamente recientes, donde tenemos que darle una revisada en toda su numerología, en donde tenemos que revisar cuál es el propósito y el alcance de esta norma, porque toda norma tiene pues no son normas que se puedan aplicar de manera abierta. Los requisitos generales, el sistema, se definen sistemas estructurales, los criterios de análisis y de diseño. Aquí esto es muy importante porque básicamente el criterio de análisis y diseño nos va a dar como resultado el éxito o el fracaso sobre una estructura al final del camino. Y se los comento porque es muy importante, pues no solamente la experiencia que tengamos en lo que se refiere a
análisis de modelos, ¿verdad? Y tampoco es a veces suficiente el hecho de el tener experiencia en la construcción de obras, etcétera, etcétera. Los criterios de análisis y diseño tienen que ver muchísimo con el planteamiento original de cómo vamos a resolver una estructura. En la charla pasada yo les comentaba el tema de los arquitectos, ¿verdad? Los arquitectos, pues por formación profesional, pues son creativos. Entonces, esa creatividad pues, nos lleva a veces a planteamientos complicados para hacer el criterio de diseño, pero como comentaba también, como ingenieros, pues tenemos que tener la capacidad de plantear ese diseño. Entonces, bajo esos aspectos, podemos pensar que el planteamiento original nos va a dar el éxito o el fracaso en función de qué? En función del tiempo que se lleve tanto el análisis, el diseño, como la construcción y también la durabilidad de las estructuras. Entonces, ese es un punto, el punto de partida, digamos, y algo de lo más importante que se puede conocer dentro de el desarrollo de cualquier proyecto. También dentro de ese esquema están el esquema de la cimentación, que en este Valle de México, esta ciudad, las cimentaciones son sumamente importantes. Pues también se nos definen las zonas, ¿verdad? La clasificación de las estructuras, eso es un tema muy importante para conocer qué factores le vamos a aplicar a nuestras estructuras en función de la regularidad y de varios otros aspectos, si tenemos efectos de torsión, si tenemos algunos otros efectos secundarios que nos lleven a hacer más complejas las estructuras. Para eso tenemos ciertos factores de castigo, ¿verdad? Entonces, que son factores para cubrir ciertas incertidumbres de lo que pudiera suceder en un evento sísmico. Ese es, digamos, el concepto, el criterio de clasificar las estructuras y también de definir las acciones sísmicas de diseño, porque, pues, como nosotros sabemos muy bien, el concepto analítico de eventos sísmicos es que nuestros modelos los consideramos que son empujados, ¿verdad?, por unas aceleraciones de masas que se generan al mover la base de la estructura. Entonces, esto hay que entenderlo muy bien para desde un principio tener muy claro el concepto de que habrá efectos, como mencionaba también en la charla anterior, casi ninguna estructura pues tiene fallas en estado estático, trabajando con puras cargas gravitacionales, ¿verdad? Pero ya cuando vienen las aceleraciones que hacen que nuestras masas se muevan de un lado a otro y de manera combinada y con efectos sísmicos, eso es lo que nos da pues, un resultado que siempre consideramos que debe ser lo esperado, ¿verdad? Para tener el problema dentro de unos límites de control, porque volvemos a lo mismo, hablamos de riesgos. Todo en la vida tiene riesgos, hasta salir a la calle, ¿verdad? Puede ser un atropellado o manejar con el carro, puede uno chocar o atropellar a alguien, etcétera. Todo tiene riesgos, pero esos riesgos los minimizamos en función de
del conocimiento, en función de la aplicación de la técnica, pues entonces lo importante es que podamos tener esos riesgos y los efectos dentro de una zona de control. Eso es lo más importante. Y para eso pues está el conocimiento, está la ciencia, está la tecnología. Todas esas herramientas nos van a ayudar precisamente a disminuir los riesgos, que al final de cuentas es lo que requerimos. Los riesgos prácticamente nunca pueden ser cero, porque siempre va a haber un factor de riesgo por la que ustedes quieran, ¿verdad? Pero siempre va a haber un factor de riesgo. Pero bueno, el tema es minimizar para nosotros como ingenieros, minimizar esos riesgos con un análisis, con un diseño, con una propuesta, con un criterio de análisis adecuado, con una construcción adecuada, usando los materiales adecuados, todo lo que ya sabemos y que se ha visto aquí mucho. Pero bueno, al final de cuentas es disminuir los riesgos y hacer esos riesgos manejables, que sepamos aproximadamente qué esperamos, ¿verdad? Después de analizar, diseñar y construir una estructura. Entonces, tenemos como siguiente punto, pues, las acciones sísmicas de diseño, como mencionábamos, son las fuerzas, ¿verdad? Reducción de fuerzas sísmicas, también se puede tener esto, y para eso hay un capítulo dentro de las normas, el cortante basal mínimo, que es precisamente el cortante, la fuerza que se genera en la base cuando llega la onda sísmica, porque sucede. Nuestras estructuras están en un estado estático, ¿verdad? Ese es su estado de inercia, la estaticidad, pero llega un movimiento y precisamente ese estado de inercia pues lleva a que al llegar el cortante por la base, pues se aceleren las masas que están arriba. Y bueno, eso es lo que genera precisamente los esfuerzos, los esfuerzos sísmicos, los daños y todo lo que ya sabemos. También se dan desplazamientos laterales, son muy importantes, sobre todo si tienen colindancias, ¿verdad? Con las cuales se pueda tener algún choque durante un evento sísmico. Y por eso también la separación de edificios colindantes es el tema importante en este caso. Hemos visto que hay edificios que por sí mismos podrían tener la capacidad necesaria para resistir X sismo, pero muchas de las fallas también han sido por el efecto de que no hay separación de edificios colindantes. Y se ha visto también que si no hay separación entre edificios colindantes, si tienen más o menos la misma altura, mismo número de niveles, misma condiciones estructurales, vamos, esto nos indica que se va a comportar de manera similar. Si no tienen la suficiente separación, tienen menos daños que si tenemos una estructura muy diferente, ¿verdad? A otra que esté ahí pegada a ella. Entonces, eso es un tema que hay que cuidar de muchas maneras. Y aquí una recomendación práctica, normalmente si ustedes ven un plano estructural y arquitectónico, normalmente no traen lo que es el límite del colindante. O sea, no viene ahí una plantita donde diga, a ver, aquí está mi límite de colindante y mi construcción parte a través de esto. ¿Por qué? Porque a mí me dio en el análisis, por los factores de seguridad y todo, pues el reglamento pues nos dice que dejemos 5 mínimo, es el mínimo, pero son 5 de uno y 5 del otro, entonces sería 10 mínimo, y de ahí pues lo que siga, porque finalmente, si una estructura, vamos a suponer, no se mueve 7, pues ahí está, o 10, etcétera, entre mayor sea el desplazamiento, pues tiene mayor posibilidad de sufrir daño, ¿verdad?
Y entonces, ahí es un tema en el cual es importante que se definan desde los planos el límite del terreno o edificio colindante y dónde estoy yo. Porque luego a veces resulta que tenemos un X edificio, digo, terreno, y con las escrituras nos dicen, de acá para allá son 400 metros, de acá para allá son 385.2 metros, y bla, 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 bla. Vamos ahí a establecer una estructura, pero resulta que son las escrituras, pero cuando ya vamos al terreno, encontramos que muchas veces las dimensiones ya no son esas, que si ya el de aquí construyó y el de la izquierda y el del fondo construyó, pues de pronto ahí se 10 centímetros o 5 o 3 o 4, pero entonces ya no es lo que consideramos inicialmente. Entonces, por eso es muy importante que desde un principio sepamos las medidas reales de lo que es la construcción, también los tipos de construcciones colindantes, porque no es lo mismo que tengamos una casa, habitación o un edificio de colindantes, máxime cuando tengamos la necesidad de hacer sótanos en la construcción que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, todas esas condiciones hay que verlas de antemano para poder tener pues alguna solución bastante, sobre todo cercana a la realidad, porque al final de cuentas nosotros podemos hacernos castillos en el aire, pero el aire se caen, ¿verdad? Si no están bien resueltos. Entonces, no hay como enfrentarse a la realidad. Y la realidad es pues ir a los sitios, levantar, sí, ¿quién habla? No soy yo. ¿Alguien quiere participar? ¿No? Entonces, hay que ir a los sitios y hay que hacer levantamientos previos para que todo esto, bueno, ya a veces nos dan los levantamientos, pero sí es muy importante conocerlo como diseñador. Entonces, dentro de los propósitos y alcances, estas normas técnicas complementarias para diseño por sismo son las disposiciones técnicas que fijan los requisitos mínimos. Volvemos a lo mismo, son el mínimo minimorum y de ahí nosotros como diseñadores, como directores responsables de obra, debemos de tener siempre pues un colchón, ¿verdad? También porque como se analiza, como se diseña, puede ser de una manera, pero las variantes o variables que nos encontremos durante la construcción pueden ser muchas y eso es otro punto, es otra incógnita, es un punto de incertidumbre en el cual podemos plantearlo como una incógnita en donde no tengamos que irnos a los mínimos que las normas técnicas complementarias nos definen. Muchas veces yo me he topado y he visto, y ustedes seguramente también, con diseñadores estructurales que son muy preocupados por el hecho de la economía y de la estructura. Y bueno, ya lo platiqué la vez pasada que pues el porcentaje de lo que significa la estructura con referencia a la construcción total, pues es relativamente pequeña para poner en riesgo el tema estructural. Los comentarios a estas normas técnicas son un instrumento técnico de ayuda para dar claridad, congruencia y certeza técnica a las posiciones, ¿verdad? Y también a entender, a interpretar estas mismas. Entonces, de los efectos
más, digamos, complejos de resolver son los sismos. Entonces, y para la Ciudad de México, mucho, muy importante. Entonces, por eso es que sí debemos comprender a ciencia cierta las normas en materia de sismo nos dicen en cada una de las aplicaciones para nuestro análisis y diseño por sismo. Y estas pues se actualizan, ¿verdad? Precisamente porque las condiciones, como hemos comentado, del mismo suelo también han variado. Entonces, el reglamento de construcciones y sus normas técnicas complementarias, aquí todavía se habla del Distrito Federal, cuando sabemos que ya no es Distrito Federal, ya es Ciudad de México, pero pues, así lo siguen manejando. Se limitan a las edificaciones urbanas para vivienda, oficinas, comercio, etc. Lo que comentábamos ayer, no digo antier, fue el miércoles, y para obras de infraestructura, pues es recomendable tomar en cuenta algunas otras referencias, como este es el Manual de Obras Civiles. Pero no olvidemos que el manual es eso, un manual, no es un reglamento, ¿sí? No es una norma técnica complementaria. Entonces podemos tomarlo como ayuda, pero al final de cuentas tenemos que relacionarla con el reglamento y las normas de técnicas propietarias de este reglamento. Porque nosotros como DROs corresponsables, lo que tenemos que cumplir es con el reglamento de construcciones para el México y sus normas técnicas complementarias, no para el manual de obras civiles. Eso puede ser un apoyo, pero no es el reglamento, ni mucho menos, ni aquí ni en otro estado de la República. Aquí lo tenemos y como vemos, pues obviamente sus alcances, también aquí hay edificación, pero básicamente es otro tipo de obras, ¿verdad? Chimeneas, sobre todo torres de transmisión, ¿verdad? Hemos visto que a pesar de este manual de diseño de obras civiles, cuando vienen los huracanes, pues las torres de transmisión, esas grandotas que traen los cables de alta tensión a las ciudades, a las zonas urbanas, pues fallan y entonces tienen los apagones. Entonces, por eso comento, hay que tener mucho cuidado en el tema de la utilización de este tipo de apoyos. Entonces, bajo estos criterios, no debe haber fallas estructurales mayores ni pérdidas de vidas. Eso es el objetivo. Pero sí es posible que se presenten algunos daños estructurales de pequeña magnitud y no estructurales que impidan la ocupación inmediata de los edificios. Estos no estructurales muchas veces son los contenidos que le llaman, ¿verdad? Que puede ser desde un muro divisorio, ¿verdad? Hasta pues algunos muebles o equipos que estén en el edificio que pues pueden en un momento dado no tener, que fallen esos elementos que aunque no son estructurales, no pongan en riesgo en sí de estructura de manera, vamos a llamarlo general, pues no nos permiten en un momento dado ocupar estos edificios y también se tienen en ocasiones pérdidas económicas cuantiosas. Entonces, eso es lo que se debe de evitar, porque obviamente aquello que no se puede utilizar, pues cuesta. De cualquier manera, cuesta dinero y es pérdida económica. Aparte de las pérdidas directas, pues hay pérdidas indirectas, porque si no puedo tienda, mi oficina, mi fábrica, mi centro de diversión, pues ahí hay pérdidas económicas. O tengo que rentar otro lugar para hacer mis actividades. Entonces, todo eso es pérdida económica. Entonces, se deja abierta la posibilidad de que el DRO
de acuerdo con el dueño, también utilice sistemas estructurales innovadores o requisitos más conservadores que los de esta norma. Como vemos, es hacia arriba, no hacia abajo, ¿verdad? Con el fin de reducir las consecuencias de los sismos intensos en las estructuras. Es posible que a los propietarios como parte responsable de la seguridad estructural. Es importante, perdón, que es lo que ya hemos comentado, que comentarles, decirles que ellos también son responsables en ese sentido. Entonces, dentro de los requisitos generales, tenemos que la edificación debe contar con un sistema estructural idóneo para resistir de manera adecuada los efectos del sismo en ambas direcciones, horizontales, ortogonales, combinados con los de las cargas gravitacionales y otras acciones. Bueno, aquí es muy importante lo que mencionábamos al principio, es el concepto, ¿verdad?, de la estructura. El concepto de la estructura se basa en el criterio y se basa en lo que es una idea de lo que esperemos de la estructura. Los diseñadores estructurales con gran experiencia, entre ellos pueden contarse los corresponsables de seguridad estructural, directores responsables de obra, ¿por qué no? Pues básicamente pueden tener la capacidad de, desde un principio, concebir una estructura de tales dimensiones y también concebir el sistema estructural que deba utilizar, porque para esto sirve la experiencia, porque pues si se plantea, por ejemplo, para un edificio de X número de niveles que rebasen los 30 niveles, una situación de un sistema estructural a base de muro de carga, pues probablemente no sea lo mejor, ¿verdad? Y también si tenemos una edificación claros cortos y estamos pensando en un sistema metálico, pues a lo mejor tampoco es es el mismo caso en el cual a lo mejor el sistema estructural no es idóneo. Como sabemos, pues un problema específico se puede atacar con n números de soluciones, ¿verdad? Entonces ahí es donde entra la experiencia y el buen juicio del diseñador estructural y como les comentaba, pues prácticamente un diseñador pues casi debe de imaginarse la estructura y cómo se va a comportar, qué elementos mecánicos le va a dar, de qué dimensiones deben ser sus elementos estructurales y pues eso nos ahorrará tiempo y nos ahorrará fallas para poder tener una estructura eficiente al final de cuentas. Y todo esto parte de originalmente hacer el planteamiento de un sistema estructural idóneo bajo esos esquemas. Los sistemas típicos pues son concreto, reforzado, acero y mampostería. En algunos casos puede ser madera y algunas otras tipo combinaciones de ellas, ¿verdad? Entonces, la elección del sistema estructural, obviamente, como mencionamos, es una de las más importantes. Pues aquí podemos ver una que está a base de columnas y losas planas, ¿verdad? Sabemos que las losas planas están restringido su uso en las zonas de suelo blando, zona 3. ¿Por qué? Porque eso nos implica, es una estructura muy flexible. Y como vemos aquí, pues no hay muros de cortante ni contravientos, ¿verdad? Entonces, esto puede, si no está en un suelo adecuado, puede darnos dolores de cabeza. Bueno, aquí ya tenemos un esquema diferente, con una estructura metálica, y tenemos pues el esquema, aunque
las secciones de columnas no son secciones importantes, pues para eso están los efectos de contravientos. ¡Wow! ¡Wow! mx.tv